Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro segundo módulo de Teología Sistemática 3. Espero que estén bien, espero que Dios los esté bendiciendo. En este módulo vamos a tratar la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Vamos a comenzar primero con una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra, de tomarnos más tiempo para echar un vistazo más profundo a estas doctrinas que tenemos atesoradas en nuestro corazón para poder presentar una mejor defensa cuando sea requerido de nosotros dar esperanza, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Abre nuestro entendimiento, danos mentes y corazones alertas, y aún, Señor, danos corazones y mentes dispuestos a cambiar, si es necesario, algunas de nuestras posturas para que estén conformes a tu santa palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Voy a comenzar con una cita del Dr. Scofield sobre Levíticos 16:11. Él dijo: el valor de la vida es la medida del valor de la sangre. Esto da a la sangre de Cristo un valor inapreciable. El Dios hombre dio su vida cuando su sangre fue derramada, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, según Hebreos 10:4. Lo que es eficaz no es la sangre en las venas de la víctima, sino la sangre sobre el altar. La Escritura no dice nada acerca de una salvación por medio de la imitación o la influencia de la vida de Cristo, sino solamente acerca de la salvación por medio de aquella vida que fue entregada en la cruz. Aquí se explica el significado de todo sacrificio. En cada sacrificio la sentencia de la ley se ejecutaba sobre el sustituto del ofensor, y cada sacrificio señalaba hacia la muerte de Cristo, lo cual es la única que vindicó la justicia que Dios manifestó al pasar por alto los pecados de aquellos cuyos sacrificios eran un tipo de la muerte del Señor Jesús. Y las referencias que él da son Romanos 3:24, 25, Éxodo 21:36, etc. Esto está en la Biblia anotada por Scofield. Bien, vamos a hablar primero de la muerte de Cristo. La importancia. Primero, la Biblia le da mucha importancia. En el Antiguo Testamento fue profetizada. Vemos muchos pasajes, por supuesto no vamos a ver en forma exhaustiva todos los pasajes que tratan de esto. En la guía para este módulo que se les proporciona en el portal, ahí vienen todos los pasajes, pero quiero leer uno que es indispensable y bien conocido de todos nosotros. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por supuesto muchos elementos aquí que vamos a ir tratando a través de nuestro estudio hoy, pero el punto aquí es que la profecía, y en este caso Isaías, apuntaba con mucha anticipación a los sufrimientos de Cristo. Otro pasaje mesiánico, profético en el Antiguo Testamento que da mucho detalle es en el libro de los Salmos, el Salmo 22, específicamente el versículo 1, 7 y 18, donde da detalles muy específicos sobre la muerte del Señor Jesucristo. Déjenme leer solamente un par de versículos
allí en el Salmo 22, en el versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y así sucesivamente otros versículos. En el Nuevo Testamento, el tema de la muerte de Cristo también ocupa un lugar muy prominente. Ocupa por lo menos la quinta parte de los evangelios. Vemos como en los evangelios, en los últimos capítulos, se centra específicamente en la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. De hecho, esta es la doctrina central en cada libro del Nuevo Testamento. Cristo mismo en los evangelios la predice. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 9:22, donde dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y hay otros pasajes donde se cita al Señor Jesucristo diciendo estas palabras. Pero sobre todo fue la parte principal, la médula, el centro de la predicación de los apóstoles. En 1 Corintios 1:23, clásico pasaje donde el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. De hecho, esta fue la parte del evangelio, predicar de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y fue precisamente la muerte de Cristo el propósito de su venida. Ya se ha hablado de esto en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Y he usado esta frase, literalmente, el Señor Jesucristo no vino para darnos un ejemplo de cómo vivir una vida sufrida, una vida de mártir. No vino a predicar una religión, a establecer una nueva filosofía, un estilo de vida, nada de eso. La Biblia literalmente dice que Él vino para morir. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y muchos otros pasajes. Además que la muerte de Cristo es esencial para nuestra salvación. En el famoso capítulo 3 del Evangelio de Juan está claramente expuesto así. Respecto a la serpiente de Moisés, por ejemplo, dice, así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo más citado de toda la Biblia, Juan 3:16. Pero voy a leer otros pasajes. Por ejemplo, ahí mismo en Juan 12:32-33, dice el Señor, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Luego en Romanos 3:25-26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De modo que sin la muerte del Señor Jesucristo no habría
salvación. Y además tenía que ser una muerte cruenta, una muerte con derramamiento de sangre. Y cabe aquí decir, la Iglesia Católica practica la crucifixión y la muerte de Cristo en la misa. Eso es lo que es. La misa es la ofrenda, una ofrenda continua del Señor Jesucristo. Pero el mismo dogma y la misma doctrina católica dice que es una muerte incruenta, que quiere decir sin sangre, la cual no sirve para nada, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y además Hebreos 8 nos dice que los sacerdotes que ofrecían sacrificios repetidamente nunca pueden quitar los pecados. Y por eso fue necesaria la venida del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec y según el orden de Aarón, siendo sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo, para ofrecer un solo sacrificio, que no fuera necesario repetirse como los otros. Así que la misa católica es una repetición vana, inútil, burda y blasfema hasta cierto punto, porque no tenemos nosotros ninguna autoridad. Un sacerdote católico, por más que le confiera a su propia iglesia, autoridad de parte de Dios no tiene para sacrificar de nuevo al Señor Jesucristo. Y al hacerlo, aunque sea en forma incruenta, pues se constituyen los que así lo hacen más culpables todavía. Bien, hay varias teorías acerca de la muerte de Cristo, y cada autor lo presenta en diferente orden, pero en general las teorías más mencionadas, comunes, son las siguientes. Primero, la teoría del accidente. Esta teoría básicamente dice que ya que Jesús era un hombre mortal, la muerte le tenía que llegar tarde o temprano. Y con su muerte realmente no se logró nada. Pero nosotros respondemos que ya que la muerte fue profetizada y fue el propósito de la encarnación, como ya dijimos, como acabamos de decir, pues así se compró nuestra salvación. Está la teoría de la influencia moral. La muerte fue inevitable, es muy similar a la anterior, y Dios la permitió en este caso para que los corazones de los pecadores se conmovieran al arrepentimiento, o sea, que sintieran tanta lástima por el sacrificio de Cristo, que así se sintieran movidos al arrepentimiento. Y de hecho toda aquella iglesia, no solamente los católicos, adventistas, y todos las sectas que se consideran cristianas, mormones y otros, caen en este error, ya que no le ven el valor expiatorio en la muerte de Cristo, y si lo ven no es suficiente porque tienen que añadirle obras de alguna u otra manera. Eso es lo que hacen. Hacen que la muerte de Cristo apele a la compasión, a los sentimientos. Y por eso, en mi opinión, es que se mantienen pinturas, imágenes, estatuas del Señor Jesucristo en su pasión, en su sufrimiento, que apela a las emociones. En respuesta a esto, nosotros decimos que la muerte de Cristo no fue solamente una muestra de amor, sino que fue
un acto indispensable para satisfacer la justicia de Dios. Como digo, estas personas no entienden el carácter expiatorio, la demanda de la ley de que la paga del pecado es la muerte, en el cual se basó todo el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento para el pueblo judío. La otra teoría es la teoría del mártir, que dice que Cristo murió para darnos un ejemplo de obediencia y cumplimiento del deber, que el Señor Jesucristo vivió y murió en una forma de abnegación, de obediencia al Padre, pero el hombre todavía tiene que seguir haciendo esfuerzos para su propia redención, para su salvación. Y nosotros respondemos que esta teoría ignora y menosprecia también la doctrina de la expiación y la propiciación, porque el Señor Jesucristo fue puesto en propiciación por nosotros. Vamos a ver algunos más pasajes de los que ya vimos. Otra teoría muy común es la teoría gubernamental, que es una especie de combinación de las anteriores. En esta teoría, según ellos, dicen que Dios quiso hacer un espectáculo de su desprecio por el pecado en la muerte de Cristo, que la muerte de Cristo no fue suficiente para la expiación total de los pecados, pero Dios la aceptó por su gracia mientras que el pecador se arrepienta. Y ya que el arrepentimiento es la única condición para ser perdonado, Dios asegura la salvación por la muerte de Cristo. Y lo que podemos responder a esto es que esta teoría pasa por alto la muerte vicaria expiatoria que demanda la justicia de Dios. Esta fue la posición arminiana, la posición en la que sí se reconoce la muerte de Cristo, pero el trabajo completo, la obra completa de la salvación depende de uno, de cómo se comporte uno, de las obras que uno haga. Y ellos ponen mucho énfasis en el arrepentimiento, pero se les olvida el otro elemento que menciona Hechos 20 y 21. Dice allí la palabra de Dios: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, y noten los dos elementos aquí, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podríamos pasar mucho tiempo discutiendo las falacias y los errores de estas teorías, pero necesitamos ir adelante. ¿Qué se logró con la muerte de Cristo? Bueno, primeramente se logra la sustitución de acuerdo al sistema de las ofrendas y sacrificios establecidos en el sistema de la ley mosaica. Cristo es el Cordero de Dios que vino a tomar el lugar del pecador, el lugar del ofertor. Y hay muchos pasajes una vez más, pero vuelvo a citar Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Note todas las veces que utiliza la palabra por. Herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué significa esto de por. Pero antes, miren lo que dice el teólogo Luis Berkhoff en su libro de Teología Sistemática. Los sufrimientos de Cristo no fueron los sufrimientos de compasión de un amigo.
sino los sufrimientos vicarios del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está la diferencia de un cordero ofrecido bajo la ley de Moisés y el Cordero de Dios, del que habló Juan el Bautista. El Cordero bajo la ley de Moisés expiaba el pecado, que quiere decir expiar, quiere decir cubrir, mientras que el Cordero de Dios quita, no cubre solamente, sino que quita el pecado del mundo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero también era una propiciación hacia Dios. Lo que leímos ya en Romanos 3:25, en lo que dice 1 Juan 2:2 y 4:10, pero quiero leer del Antiguo Testamento, Éxodo 34:7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todas estas teorías que acabamos de mencionar pasan por alto que el pecado tiene que ser castigado y que el castigo tiene que venir sobre el malvado. Pero para Dios librar al pecador del castigo eterno, en este caso del infierno, entonces Dios se provee de un sustituto. Y ese es el significado de propiciación. Pero aquí hay una explicación muy interesante lingüista que necesitamos distinguir. Como dije, la palabra expiación en el hebreo significa cubrir. Cuando bajo todo el sistema mosaico del sacerdocio arónico, la sangre de los machos cabríos, la becerra, los machos cabríos, las ovejas, el cordero, etc., cubrían la sangre, el pecado con la sangre. Eso era una satisfacción temporal de la justicia de Dios hasta que viniera el Cordero de Dios. De ahí que el anuncio de Juan el Bautista era revolucionario, era profético y era el cumplimiento de lo que a través de todo el sistema del Antiguo Testamento se había estado esperando, cosa que no todo judío logró entender. Pero Juan el Bautista lo entendía y así lo anunció. He aquí el Cordero de Dios que quita, que no solamente cubre, kafar, sino que quita el pecado del mundo. En el Nuevo Testamento no encontramos la palabra expiación. Y eso es algo que señalar. No existe la palabra expiación, no se usa en ningún lugar. En lugar de eso se utiliza la palabra equilaskomai, que quiere decir aplacar. Entonces es interesante porque en el Antiguo Testamento la sangre cubría el pecado, mientras en el Nuevo Testamento la sangre derramada aplacaba y satisfacía la ira y la justicia de Dios por medio del ofrecimiento. Así que estas son de las cosas que se logran a través de la muerte de Cristo. Catalazo significa reconciliación con el hombre. Vemos este término en Romanos 5, 10 y 11 y 2 Corintios 5, 19 y 20. Déjeme leer nada más Romanos 5, 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. Y otro logro de la muerte de Cristo, además de la reconciliación, pues es el alcance de la expiación. Este tema debió haber sido tratado en soteriología, si es que ya la llevaron, y si no lo van a tratar, si van a llevar esta clase. El alcance, hasta dónde se extiende la muerte de Cristo. Y es aquí donde entra el análisis de el calvinismo y la predestinación. Los hipercalvinistas creen que Cristo solamente murió por los elegidos y que todos los pasajes que hacen referencia a la muerte por los pecados del mundo de parte de Cristo Jesús, que claramente se entiende que aunque el ofrecimiento, la mención de todo el mundo es en forma genérica, pero la efectividad de la muerte de Cristo solamente se cumple para los elegidos. Y como digo, no tengo el tiempo para refutar todo eso, pero hay muchísimos pasajes, pero solamente cito uno que nos debe de bastar para hablar de este tema. Primera de Juan 2:2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y claramente se ve aquí que está hablando de los que ya somos salvos. Pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los hipercalvinistas creen que si tomamos esta posición de que la muerte de Cristo fue ofrecida por los pecados de todo el mundo, se hace ineficaz su sangre, porque si no logra salvar a los que no creen en Él, entonces su sangre sería ineficaz. Pero no, este es un malentendido de la doctrina de la elección. Nosotros somos elegidos, dice la Biblia, según Efesios, antes de la fundación del mundo. Pero Pedro nos dice que nosotros debemos hacer efectiva nuestra elección y la hacemos por medio de la fe. Y la efectividad de la muerte de Cristo se aplica a nosotros precisamente por la fe, como dice Romanos, que si bien apenas querrá a alguno morir por otro, así el amor de Dios se manifestó de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así la muerte se extendió hasta nosotros. Y hay mucho más que decir de eso, pero terminamos solamente diciendo esto: la muerte de Cristo tiene un alcance a todos los hombres. Bien, ahora vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Primero, la importancia de la resurrección. Bueno, la resurrección primero es el cumplimiento de las profecías concerniente al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo menciona en el camino a Emaús en Lucas 24:46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dios les dio a los judíos la señal de Jonás, y esto se estaba cumpliendo perfectamente allí. Otro pasaje que habla ampliamente de todas las profecías y las implicaciones es 1 Corintios 15 del 12 al 19. Vamos a leer este pasaje rápidamente. Dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos mentirosos, ¿verdad? Si hemos estado predicando que Cristo resucitó y que los muertos resucitan, pero Cristo no resucitó, entonces somos mentirosos. Entonces esto es parte de la doctrina de la fe cristiana. La fe, como acabamos de leer, del cristiano es vana. Nuestra esperanza es vana si realmente Cristo no resucitó. La resurrección es importante también porque es indispensable para la salvación. Sin la muerte de Cristo Jesús y su resurrección no hay salvación. Si Cristo se hubiera quedado permanentemente en la tumba y no resucitó, entonces no se hubiera logrado nuestra salvación. Hay muchos pasajes una vez más, pero de todos quiero leer solamente 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Y de hecho, pues, como acabamos de leer también en 1 Corintios, es la garantía de que nosotros también resucitaremos y seremos salvos, aunque somos salvos desde ahora, pero seremos salvos de la presencia del pecado para morar para siempre con él, gracias a la resurrección. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Bien, ahora, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál fue la naturaleza de la resurrección? Porque hay teorías respecto a la resurrección. Y no vamos a entrar en muchos detalles en esto. Algunos creen que realmente no murió, que solamente se desmayó. Otros creen que nunca resucitó y se inventó este cuento de su resurrección y se dejaron engañar los apóstoles y ellos engañaron a otros, etcétera. Hay un libro, enseguida les voy a hablar de este libro, donde se mencionan todas estas teorías y cómo la palabra de Dios es la verdad y ha dicho la verdad y sigue siendo la verdad en cuanto a este y todos los otros temas que trata, por supuesto. Pero la resurrección del Señor Jesucristo fue visible y fue corporal. Porque para empezar fue visto de las mujeres. Fue visto por los discípulos y fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Lo menciona Mateo, lo menciona Lucas, lo menciona el Evangelio de Juan. Y por supuesto el famoso pasaje de 1 Corintios 15:6. Más de 500, y allí hasta dice, de los cuales muchos duermen, pero otros viven todavía. O sea que para el tiempo que el apóstol Pablo escribió estas palabras, en 1 Corintios 15, todavía había testigos que vivían, que vieron al Señor Jesucristo y que podían testificar si era cierto o no, y de modo que era un hecho irrefutable. El Señor Jesucristo comió con ellos, pudieron tocarlo. Recuerdan el evento, la ocasión en que Tomás, el incrédulo, necesitó meter su dedo en las llagas del Señor Jesucristo. Pero dice en el Evangelio, Lucas 24, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies.
Entonces la resurrección de Cristo fue corporal, fue visible, pero también fue singular. ¿Por qué singular o única? Porque la resurrección de Cristo fue, por un lado, la Biblia nos dice, por el poder de Dios. Y así como todas las otras resurrecciones de hombres que fueron resucitados en la Biblia, algunos en el Antiguo Testamento, milagrosamente, y otros en el Nuevo Testamento, todos esos volvieron a morir. Pero en el caso del Señor Jesucristo, no fue así, ah, porque ya ahora vive para siempre. Pero nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Cristo fue resucitado por el poder de Dios, pero Él mismo nos dice que Él resucitó por su propio poder. Juan 10, 17 y 18. Dicen, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces esto es revolucionario porque el Señor Jesucristo bien podía haber permanecido en la tumba, pero aunque la Biblia dice que resucitó por el poder del Padre, en Efesios, en Romanos, capítulo 6, etc., también él establece y lo aclara que él tenía el poder para volver a tomar su vida, lo cual habla pues de su divinidad. La muerte de Cristo era también singular porque así como fue su resurrección, así será también su segunda venida, como dice Hechos 1:11, donde los ángeles hablaron a los discípulos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y como lo estaban viendo ir al cielo en forma visible y en forma corporal. Así que esta es una garantía, pues, de que el Señor Jesucristo es una promesa de que así vendrá como Él ascendió. Y ahora, hablando de las evidencias de la resurrección, como dije, hay teorías que hablan de esto, pero hay muchas evidencias. Para ver este tema en profundidad les recomiendo un libro muy bueno que se llama ¿Quién movió la piedra? Por Leon Morris. Leon Morris era un periodista inglés que ridiculizaba el cristianismo y él decía que la fe cristiana era la más tonta por creer que alguien podía morir y resucitar y de esa manera salvar a la humanidad. Y él viajó por todo el mundo tratando de recabar evidencias para refutar el cristianismo. Al terminar de viajar y recabar sus evidencias y sentarse a escribir el libro que iba, según él, a refutar el cristianismo, y él lo relata todo esto en su libro, él cae de rodillas pidiendo perdón a Dios y aceptando a Cristo como su Salvador, pidiendo la salvación, porque toda esa evidencia que él recabó no fue más que para convencerse a sí mismo de que Jesucristo realmente había resucitado. Y de ahí el nombre de este título, Who Moved the Stone? ¿Quién movió la piedra? Y allí él habla en mucho detalle de todo esto de las evidencias de la resurrección de Cristo. Otro libro es el de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto.
que habla ampliamente acerca de las evidencias de la resurrección y de otros temas. Pero son libros buenos y dignos de tener uno en su biblioteca personal. Pero menciono aquí rápidamente esas evidencias. Tenemos un gran número de testigos, según ya mencionamos 1 Corintios 15. Tenemos una tumba vacía. Nadie puede refutar eso. La tumba de todos los otros líderes y profetas de otras religiones ahí están intactas, veneradas, con arreglos florales hasta el día de hoy. Pero la tumba de nuestro Señor está vacía. Otra evidencia es por qué no fueron ejecutados los soldados. Los soldados los soldados romanos debían resguardar la tumba so pena de muerte. O sea, ellos respondían con su vida si fallaban a su cargo. Pero como ustedes saben y lo relata el Evangelio, los mismos fariseos, los mismos escribas y líderes los sobornaron y que ellos los iban a proteger diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Aun si eso fuera cierto, ¿dónde quedó el cuerpo? No existe en ningún lado. Ahora, por encima de todo, algo que es sobresaliente es que si Cristo no resucitó y su cuerpo está en algún lado, cosa que no se ha podido demostrar hasta la fecha, ¿por qué los discípulos hubieran estado dispuestos a morir por esta mentira? Porque el único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan, que fue deportado a la isla de Patmos. Todos los demás murieron muerte de mártir. Bien, ¿qué se logró con la resurrección? Bueno, primero, como ya dijimos, las profecías concernientes a Cristo. Ya citamos Lucas 24, 46 y 47, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Su resurrección completa también nuestra redención, al igual que la muerte de Cristo, también la resurrección. Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Es necesario creer que Cristo fue levantado de los muertos para ser salvo. Otro pasaje que habla de esto y que habla de su deidad son Mateo 12, 38 al 40, Juan 2, 18 al 22, pero leo Romanos 1, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Así que por la resurrección es ratificada su deidad, como mencioné hace un rato, ya que él mismo puso su vida y la volvió a tomar para nuestra salvación. Bien, vamos al último tema de este módulo, es la ascensión de Cristo. Y esto será breve. Primero, la ascensión de Cristo fue una realidad. ¿Por qué? Primero, porque el Señor Jesucristo lo predijo. Una vez más, en Juan 6, 62, 20, 17, en Juan 13, 1, principalmente en todo el libro de Juan. Vamos a ver solamente un solo pasaje aquí, el de Juan 6, 62. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. La ascensión de Cristo era indispensable. Él la predijo. Pablo lo mencionó en Efesios 4 del 8 al 10, en Filipenses 2:9
y en el famoso pasaje del misterio de piedad, 1 Timoteo 3:16, donde dice que grande es el misterio de piedad, que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria, etc. Así que todo esto es parte de lo que se menciona que será volver al cielo. Pedro lo menciona en 1 Pedro 3:22 y el escritor de Hebreos lo menciona también en Hebreos 4:14. Vamos a ver el de Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué se logra con la ascensión de Cristo? Primero, se garantiza su retorno corporal invisible, como ya mencionamos, Hechos 1:11, donde los ángeles hablan con los discípulos que así verían venir al Hijo de Dios, al Señor. Garantiza nuestra morada eterna en los cielos. Juan 14:2 dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, del 1 al 3. Garantiza también su deidad, porque si Cristo vino en carne del Padre, por su ascensión vuelve al Padre. Y mire cómo dice Juan 16:28. El Señor Jesucristo dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Porque con su ascensión Él logra entrar al lugar santísimo celestial, como lo menciona Hebreos 9, 23 y 24. A diferencia de los sacerdotes que entraban una vez al lugar santísimo, al tabernáculo terrenal, bueno, el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo del tabernáculo celestial. Dice allí en la palabra de Dios, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Al hacerlo, como ya dije, Él también está preparando un lugar para nosotros allá en la casa de su Padre, en la casa de su Padre, la morada de Dios. Y otro trabajo importante que Él hace por medio de la ascensión es estar intercediendo por nosotros delante de su Padre. Vamos a leer aquí Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la ascensión, aunque este pasaje que menciono ahora no necesariamente habla de la ascensión, pero señala de dónde había venido, a dónde iba, pero al mismo tiempo dónde estaba en ese momento. Esto es un pasaje increíble en Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué interesante. Este es el famoso capítulo 3 de Juan, con el que está hablando de la serpiente que tiene que ser levantada. Pero antes de mencionar eso, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando acerca de sí mismo. Y lo dice, el Hijo del Hombre. Pero note cómo termina el versículo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué interesante que, aunque él estaba diciendo estas palabras en la tierra, mientras hablaba,
Y aunque estaba física, corporalmente en la tierra, en su deidad, en su magnificencia, en todo su poder, seguía permaneciendo en los cielos. Pues bien, hermanos, aquí llegamos al final de nuestro módulo. Nos vemos en el siguiente. Dios les bendiga.